Mi nombre es Pablo Gobi y quiero darle la bienvenida a Transformación en Movimiento. ¿Vieron que uno dice siempre con la plata no se juega? Y cuando mis hijas eran chiquitas, yo tengo dos hijas, una de 33, una de 28, resulta que la veo a la chiquita que tenía, además en ese momento era más grande, ¿no? Tenía 4 años, 5 años, que se pone a jugar con unos billetes o con unas monedas que yo tenía por ahí. Y a mí lo primero que me sale es, con la plata no se juega. Porque es lo que me habían dicho de chiquito toda la vida, ¿no? Y ella me mira y me dice, ¿por qué con la plata no se juega? Y la verdad que no tuve respuesta. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que fue tal vez una de las cosas más inteligentes que escuché en mi vida. ¿Por qué con la plata no se juega? Si la gente juega con la plata, los bancos juegan con la plata, la economía en sí mismo, como definición, es la habilidad o la ciencia que administra la escasez, ¿no? Los recursos escasos. Una definición exacta de economía en este momento no me acuerdo, la estudié hace muchísimos años, pero de eso habla. Entonces ya en sí mismo, por definición, la economía habla de escasez, cuando en realidad no debería ser así. Así que lo que yo voy a hacer ahora es, en primer lugar, voy a contar una pregunta que dejó un oyente en el programa anterior, que yo hablaba de encajes fraccionados y cómo los bancos multiplicaban el dinero y generaban mucho más deuda de la plata que realmente disponían. La pregunta que me deja Mirta es interesante. Difícil, me costó un poquito entenderla, entonces tuve dos interpretaciones. Mirta me pregunta literalmente esto. ¿Hay un registro bancario digitalizado, porque lo deja con espacio, ¿no? Que emite la última tarea bancaria con datos personales? ¿Cómo sería entonces? Esa es la pregunta que me dejó Mirta. Bueno, Mirta, haciendo un esfuerzo por entender lo que quisiste realmente explicarme o preguntarme, me parece que tu pregunta podría tener dos interpretaciones. Así que por las dudas te voy a dar las dos respuestas posibles. Con todo el respeto y cariño, porque es una gran pregunta que mucha gente también se hace y no se anima a preguntar. Primera interpretación. Tal vez me estés preguntando si uno puede seguir el camino de su billetito. ¿Qué pasa con mi platita? Mi billetito una vez que lo puse en el banco. Uno es como si tuviera una especie de GPS incorporado y te mandaron un mensaje tipo: hola Mirta, me prestaron a un muchacho que se compró un LED en 18 cuotas sin interés. Y estoy bien, te mando un beso. Esa podría ser una explicación. Bueno, lamentablemente eso no existe. No puedes saber qué hacen con tu billetito una vez que lo depositaste en el banco. Se mezcla con la de todos, la apretan, la invierten, la mueven y vos no ves nada más de eso, salvo un asiento que ves en una aplicación o en tu página web, o si en algún momento que se retira te van a dar un billetito, y sería realmente mucha casualidad que sea el mismo que habías depositado, ¿sí? Es como prestar un tupper, ¿viste? Vos lo diste lleno, pero nunca sabés si vuelve y cuándo vuelve. Y si vuelve, por ahí viene con la tapa de otro. Pero eso sí, si vos le debés un centavo a los bancos, te rastrean como si fueras Jason Bourne. Vienen la sublevación Bourne, bueno, te puedo asegurar que te encuentran los tipos. Esa sería la primera interpretación a tu pregunta. La segunda es otra posibilidad, es que estés preguntando si existe algún registro donde figure tu última operación bancaria con tus datos personales. Eso sí, si entras a tu home banking o a tu banca office, o según el banco que tengas tiene su nombre, puedes ver los últimos movimientos, las transferencias, los débitos, todo lo que hiciste con tu guita. Ahora, lo que no puedes ver es qué hace el banco con tu guita después de que se fue de tu cuenta. O sea, vos sabés que tu dinero salió, pero no sabés en qué anduvo. Es como un hijo adolescente, ¿viste? Sabés que salió de tu casa, pero después que Dios lo acompañe. Bueno, así que gracias por tu pregunta, Mirta, porque estas cosas no se explican en la escuela. Los bancos no las cuentan y la mayoría de la gente no las pregunta, generalmente por vergüenza. Sin embargo, es como la navaja de Ockham que estuvimos hablando antes. Es más simple de lo que parece y la respuesta también es bastante simple. Pero vos lo preguntaste, y eso es la clave para que no nos sigan metiendo la mano en el bolsillo con guante blanco, porque eso es lo que hacen los bancos. Nos meten la mano en el bolsillo con guante blanco. El otro día hablé de que concretamente hay un plan económico.
Y hay un plan económico que tenemos en el movimiento de transición, tenemos en la Escuela de Pensamiento Económico Natural del Río de la Plata. Es un plan económico bien argentino, un plan económico que se lo enseñamos al mundo, pero que sin embargo no lo aplicamos en Argentina. No. Algunas cosas de este plan lo utilizan países como, por ejemplo, los países británicos, la Mancomunidad de Países Británicos, la Commonwealth, que son 54 países, utilizan lo que se llama el modelo argentino. Hay otros países como, por ejemplo, o sea, puede ser Singapur, Hong Kong, algunas regiones de Chile, perdón, algunas regiones de Estados Unidos, Texas, Chicago, Japón, Corea del Sur, están adoptando algunas de estas medidas y también le llaman el modelo argentino. Y el plan Marshall alemán, el famoso, que lo sacó después de la Segunda Guerra, está inspirado en las enseñanzas del Río de la Plata, de Mariano Moreno, de Manuel Belgrano y de el grandísimo genio de la macroeconomía mundial, el creador de la macroeconomía argentino-alemán, Silvio Gesell, sí, el de Villa Gesell, justamente. La villa Silvio Gesell, que la hizo Carlos Gesell, su hijo, se llama Silvio Gesell en honor a su padre, Silvio. Creador de la macroeconomía, que sin embargo murió en el anonimato, habiendo sido un creador y un economista tremendo, como lo fueron Manuel Belgrano, como lo fue Mariano Moreno. Voy a empezar a comentarles algunas cosas del plan económico que propongo y que proponemos. Lo primero, ya, fase A, ya mismo, para que la gente deje de pasar hambre, para que la gente deje de no tener dinero en el bolsillo. Implementación de monedas complementarias, ¿sí? Que complementen lo que falta. Ese 40% que nos está faltando de liquidez a todos para llegar a fin de mes, bueno, eso se puede resolver con monedas complementarias. El objetivo es inyectar liquidez en la economía para aliviar la presión económica sobre la población, sin recurrir a la emisión de dinero tradicional, lo que se llama moneda deuda, moneda fiat, por todo lo que estamos hablando, ¿no? Y establecer una base de apoyo popular para las reformas estructurales, ¿sí? ¿Cuál es la característica de una moneda complementaria? Las monedas complementarias se diseñan para circular junto con el mismo peso del país, el peso argentino, en este caso, ¿no? O el peso argentino ya fue, el peso, ¿sí? Complementando la falta de circulante en la economía, no son una alternativa, sino un complemento que va a ayudar a dinamizar la economía, proveer el comercio interno y apoyar a las pymes y a los consumidores. Eso, aunque les parezca mentira, se hizo en Argentina, pero muy mal, controlado por un gobierno. Las monedas complementarias tienen que ser libres del control del gobierno. Tienen que ser con tecnología blockchain hoy, no como teníamos en la época del Club del Trueque con papelitos. Y hoy hay monederos digitales que permitirían implementar monedas complementarias, vecinales, en nodos, para que la gente pueda resolver el 40% de su economía a través de estas monedas complementarias. ¿Cuál es el mecanismo? Estas monedas se emitirían a través de una red descentralizada utilizando tecnología blockchain para asegurar la transparencia y evitar la falsificación. Se podrían distribuir inicialmente a través de programas gubernamentales, ¿sí? No controlados por los gobiernos, porque si no te meten la mula. Ya lo hicieron truchándonos los papelitos en el Club de Trueque, ¿sí? Sino a través de programas gubernamentales, o si no, simplemente a través de cooperativas, plataformas P2P, son de punto a punto, ¿sí? Enfocándose en sectores vulnerables y áreas con mayor necesidad de estímulo económico. Estoy trabajando en un proyecto bastante ambicioso para todo el mundo. Y cuando me hablo de todo el mundo, estoy hablando de salir no solamente para Argentina, una plataforma que permita a la gente, a través de monedas complementarias, resolver sus problemas económicos, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Aumenta el poder adquisitivo de la población sin generar inflación directa, fomenta el comercio local, reduce la dependencia de las divisas extranjeras. ¿Cuál es la desventaja que tiene? Porque todo tiene una desventaja. Necesita un control y monitoreo adecuado de la propia gente para evitar su depreciación. O sea, requiere que la población y las empresas adopten su uso de manera efectiva. O sea, si esto no tiene conciencia social, puede llegar a no funcionar.
¿sí? Pero ya se demostró, allá en el año 1995, cuando se creó el Club del Trueque, que dio lugar a muchas cosas del Club del Trueque. Ustedes saben que el Club del Trueque, año 1995, hace su primera transacción en un garage, y allá por el año 2001-2002 ya teníamos adentro más de 6-7 millones de personas resolviendo sus problemas de alimento a través de lo que llamamos nodos de intercambio complementarios multirrecíprocos, ¿sí? Intercambio compensado multirrecíproco sería la definición técnica de esos nodos. Cuando no hay conciencia social, esto podría llegar a no funcionar, pero está empezando a funcionar de todos lados, ¿eh? Y es un invento argentino. Ya más de 50 países tienen mercados comunitarios con monedas complementarias. Por ejemplo, moneda libre G1, moneda paga en Argentina, que le hicimos acá en Argentina. Bueno, esa es la fase A. Primero que nada, meter guita en el bolsillo de la gente, y no guita fiat, guita de transacción, guita para que la gente pueda hacerse del libre acceso a los recursos, a lo que necesita para comer, para vivir. La fase B viene a pegarle directamente a la implementación gradual del encaje al 100%. ¿Se acuerdan que hablamos la vez pasada de los encajes fraccionados? ¿Qué era esto? Era que vos le ibas a hacer un depósito a un banco de 100 pesos, el banco tenía en Argentina un promedio de encaje de 20%, quiere decir que de esos 100 pesos que vos le prestabas, 20 lo tenías que dejar como reserva, pero los otros 80 los podías volver a prestar. Entonces vos ibas al banco, pedías 80 prestado y lo ibas a depositar en otro banco. El otro banco agarraba esos 80, guardaba el 20%, porque es lo que la ley dice, y podía prestar 64. Con lo cual, así multiplicabas el dinero 5 veces. O sea, en una palabra, había solamente 100 pesos depositados en una cuenta bancaria, pero los bancos podían prestar hasta 5. Y así es como nos mete la mula. Si un día todos queremos pagar la deuda, no se puede. No se puede. Y si un día queremos ir todos juntos a sacar el dinero, no se puede. Para eso existe una cosa que se llama, ahora se llama Banca Simón, pero le podemos llamar, que también es un invento argentino, de Silvio Gesell, el encaje al 100%. Significa que el banco tiene que tener el 100% del dinero que vos depositaste, lo tienen que tener guardadito, como Mirta, que pedía que su billetito lo pueda ver y tocar. Eso es un encaje del 100%. Claro, esto hay que hacerlo en forma gradual. Pasar del 20% que tenemos promedio en Argentina al 25%, después al 30%, después al 35%, hasta que llegue un momento que va a ser el 100% en los encajes. Esto tiene un impacto en la economía tremendamente bueno, ¿sí? Y esto va acompañado de la reducción de la tasa de interés hasta llevarla a cero. La tasa de interés tiene que ser cero. Hoy el Banco Central está convalidando una tasa que el otro día, ayer a la mañana creo que vi, era el 36%. Bueno, cuando vos convalidás una tasa del Banco Central del 36%, entre 36 y 42, estás convalidando la inflación por encima de eso. Porque si a ese dinero te presta el Estado, o el Banco Central, mejor dicho, no es el Estado, es el Banco Central, imagínate a cuánto te presta un banco privado, imagínate a cuánto te presta una financiera, imagínate cuál puede ser la inflación. Más que eso seguro. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de implementar en forma gradual el encaje al 100%? Es garantizar la estabilidad financiera y estimular el consumo, la inversión productiva, al implementar gradualmente el encaje al 100% para los bancos, junto con la reducción de la tasa de interés a cero. Y la gente dice, no se puede llegar a tasa de interés a cero. Sí se puede. Ya se hizo en Argentina. Lo hizo Remelenikov y no fue tan tremendo. Hubo un cimbronazo de 40 a 45 días, el dólar subió de 1 a 4 pesos, después bajó y la Argentina pasó a ser competitivo. Rápidamente, de un día para el otro. Después hicieron un montón de tramacanas, pero esa parte la hicieron bien. Digamos que las medidas son el encaje al 100% para los bancos, reducción de la tasa de interés a cero, ¿sí? Fomento de la producción local,
se tiene que incentivar el aumento de las ofertas de bienes y servicios a través de políticas que promuevan la producción local, el consumo de productos nacionales y el fortalecimiento de las cadenas productivas internas. A ver, acá quiero ser muy claro, porque para fomentar la producción local no hay que únicamente enunciarlo, hay que tomar las políticas que te permitan que eso sea posible. Nuestro actual presidente habla de fomentar la producción local, pero las políticas que toma no hacen posible que la gente invierta en una empresa en Argentina. Hoy tenemos un tipo de cambio que no es libertario, está totalmente controlado por el gobierno, como una banda que va de 1000 a 1400, bajísimo además. A ese precio nosotros somos el país más caro del mundo. Yo fabrico cosmética capilar, fabrico shampoo, no le puedo vender un shampoo mío a nadie en todo el planeta Tierra, porque un shampoo argentino es el shampoo más caro del planeta Tierra. Es para el consumo local, pero no para exportar. Con lo cual, ¿quién va a producir en Argentina si no somos competitivos para exportar? ¿Sí? A ver, vamos con la fase C y no queda mucho tiempo, ¿no? Para que expliquemos todo. ¿Cómo estamos, Sorana? 20 minutos. Bueno, la fase C es después de haber parado el hambre y la falta de dinero para los jubilados, para las personas que están sufriendo, para las personas que les falta liquidez, para las personas que no llegan a fin de mes a través de monedas complementarias, después de haber saneado el sistema financiero. Si hay entidades financieras que se tienen que ir porque no les gusta esto del encaje al 100%, pero que se vayan, mijo. Haremos bancas territoriales, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Podemos arreglarnos sin ustedes, pueden retirarse cuando quieran. Eso sí, dejen de hacer usura con nosotros, ¿sí? Viene la fase 3C, digamos, que es la reforma fiscal. Esa reforma fiscal arranca con una pregunta. ¿A ustedes les gustaría reducir los impuestos de promedio 165, 166 que pagamos a solamente 6, 5, 6, no más que eso? Bueno, yo le cuento que es posible. Miren, de 166 impuestos que pagamos, el 50% son impuestos municipales. El otro 25% son impuestos provinciales. Y solamente el 25% son impuestos nacionales. ¿Sí? Los países inteligentes que aprenden de nosotros utilizan no 166 impuestos, utilizan uno solo, importante, que se llama contribución a la tierra. Hay que implementar, como dice la Constitución Nacional Argentina de Alberdi y el Manifiesto Económico de diciembre del mismo año de Mariano Bragueiro, el Manifiesto Económico, el nombre técnico no me acuerdo del manifiesto, pero el Manifiesto Económico, la contribución a la tierra. Eso está en nuestra Constitución, pero se ve que nuestro presidente se dice liberal o libertario, no sé qué corno es. No, para mí no hay ninguna de esas dos cosas, no hay nada, no sé qué es. Pero no, habla de Alberdi, pero no leyó. ¿Sí? Habla de Keynes, pero no leyó. Habla de Marx, pero no leyó. Y de Silvio Gesell y Mariano Moreno y Manuel Belgrano, creo que lo debe haber tenido algún algo de figurita cuando era chiquito, porque no tienen ni idea de que fueron economistas. Los mejores economistas de la historia de la humanidad, ¿eh? Bueno, hay que implementar un impuesto único sobre el valor de la tierra, administrado directamente por los municipios. Este sistema reemplazaría todo lo que sea el bolonqui de la coparticipación federal, permitiendo a los municipios financiarse directamente sin intermediarios. Se termina toda la corrupción de que la guita la cobra el Estado central y después se la pasa a las provincias, que se la pasa a los municipios y hacen política con eso. No. Yo tengo un departamentito en un barrio, bueno, me corresponde pagar por eso un impuesto importante. Sí, un impuesto importante, pero es el único impuesto que voy a pagar. No voy a pagar ningún otro. Así que todos aquellos que tengan tierras, no se preocupen, ¿eh? Porque va a ser lo único que van a tener que pagar. Cuando yo elimino 165 impuestos, y dejo nada más que 5, o sea que elimino casi 160 impuestos, promedio, según la provincia, el municipio. Lo que me pasa es que un producto que vale 100 pesos pasa a valer 35, porque el 65% son impuestos. Entonces, si vos una botella de gaseosa que pagás 100 pesos, a partir de mañana
vale 35, tu salario se multiplica por 3 de un día para otro. Tan fácil como eso, como la navaja de Ockham. Que no te vendan otra porque es tan simple como eso. Eso sí, si tenés tierra, si tenés una propiedad, vas a tener que pagar anualmente un billete importante por la contribución a la tierra como único impuesto. Pero ¿saben qué genera eso? Libre tierra y libre dinero. Se terminaron los sin tierra en América Latina si implementamos esto, en la patria grande. ¿Cómo puede ser que haya un tipo, tengo amigos, que tienen 50.000 hectáreas de campo y cuando le pregunto cuánto pagan de impuestos no sepan cuánto es? Me dicen, no sé, le tendría que preguntar al contador. ¿Saben por qué no saben cuánto es? Porque le sale más barato que la patente de un coche. Y como no les sale nada tenerlas, no se preocupan por explotarlas, no se preocupan por venderlas, no se preocupan por alquilarlas. Entonces, lo que hay que implementar es un sistema de contribución a la tierra libre de mejoras. Y esto se puede hacer con una estrategia de alto impacto y con fases intermedias. La primera fase puede ser comenzar con los municipios, cobrar la mitad del impuesto a la tierra, o la contribución a la tierra, por los municipios y que ellos eliminen todo el resto de los impuestos. El intendente que me escuche es intendente por el resto de su vida, él, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, todos. El gobernador que me escuche va a ser presidente de la Argentina. Axel, que eres el presidente, escúchame, no comulgo en nada con vos. Hablás de Keynes y no lo leíste. Hiciste una teoría general y te salteaste el capítulo 23, que hablaba de un argentino, 5 veces lo nombró. Pero si me escuchás y hacer lo que te estoy sugiriendo, vos sos el próximo presidente de los argentinos. Cualquier gobernador que haga lo que le estoy planteando es el próximo presidente por la eternidad. ¿Sí? La fase 2 es extender la reforma a las provincias, que tienen el otro 25%. O sea que ya habríamos eliminado el 75% de los 166 impuestos. Y solamente quedan el 25% de los nacionales. Claro, el presidente de la Nación me va a decir, ¿y cómo se hace eso? Él hace poco, en diciembre del año que terminó, el 24, dijo, vamos a eliminar el 90% de los impuestos, lo dijo. Pero ¿saben cuál es el problema? No sabe cómo hacerlo. No sabe cómo hacerlo. No es geseliano. La fórmula la tenemos en la Fundación Silvio Gesell. Tiene que venir a consultarnos cómo hacerlo y nosotros le enseñamos. ¿Cómo hacer para eliminar el 90% de los impuestos y que el Estado no se desfinancie? Porque mucha gente dice, pero si eliminas los impuestos, ¿cómo financiás? Con la contribución a la tierra. Como único impuesto. Porque además la contribución a la tierra no se traslada a precios. Esta es la razón por la cual a mí no me querían discutiendo de economía. No, por la razón por la cual tenía mucho miedo de que yo saque 1,5% y entre al debate presidencial. Porque me iban a tener que explicar todo esto y no saben de esto. No saben de economía. No saben que la escuela austríaca es un mal alumno de la escuela del Río de la Plata. La escuela austríaca nació en la Universidad de Salamanca. Allen, Mises, todos esos son de los estudiantes de la Universidad de Salamanca. De ahí sale la escuela samalantina, ¿sí? Que viene de la escolástica española, que viene de la escuela indiana, que es del Río de la Plata, que nace en la Universidad de Chuquisaca. O sea, son todos malos alumnos de la Escuela de Pensamiento Económico Natural del Río de la Plata, ¿sí? Esto ya lo sabían Mariano Moreno y Manuel Belgrano, ¿eh? Por eso la Revolución de Mayo. Esta gente que nos está gobernando no saben por qué se hizo la Revolución de Mayo. No saben por qué expulsamos a los Borbones. No saben por qué nos aliamos con la princesa Carlota de Río de Janeiro para hacer la patria grande. Porque ella estaba con los Borbones y nosotros estábamos con el imperio austrohúngaro, con la casa de los Habsburgo, pero ese es otro tema. Ese es otro tema que es historia y es muy interesante, pero es para otra charla. El tema es que los beneficios de lo que estoy planteando es que si alguien me dice, un presidente viene y me dice, no tengo mayorías en el Congreso para hacer esto, hace un plebiscito vinculante, como te demuestra la Constitución. Si vos haces un plebiscito vinculante, lo que salga en el plebiscito, preguntad a la gente si quieren que le eliminen el 160 impuestos de los 166 que paga. ¿A qué opina? Vas a ver que te dice que sí. Preguntad a los dueños de la tierra. ¿Cuánto más felices serían si tener tierras les generaría
más ingresos, más rentabilidad, más ganancias. Eso sí, o la ponen a trabajar, o la alquilan, o la venden. O pagan el impuesto o la contribución a la tierra para darse el lujo de tener, como uno tiene una joya ahí, 50.000 hectáreas. Bueno, está bien, ¿querés tener 50.000 hectáreas de campo y no hacer nada con eso? Hacelo. No hay ningún problema. La gente dice, pero ya te están cobrando. Cuando a mí me viene el ABL, el impuesto, sí, te cobran, pero te cobran monedas. Imagínate qué lindo sería si vos pagases por todo lo demás menos de la mitad. Viniese, por ejemplo, Netflix y pagases en vez de 10 lucas, 3. Un combo de McDonald's, en vez de pagarlo el combo del día, creo que vale 8.600 pesos, te saldría 3. ¿Por qué? Porque le sacarían todos los impuestos. Tu sueldo sería 3 veces más, de un día para otro. Y el único impuesto que pagarías, o la única contribución que harías al municipio, o sea que no te la pueden robar, porque luego cuando un habitante de un municipio le paga el impuesto al intendente, lo miran fijo a los ojos, porque lo conoce, es del barrio. No hay muchas manos para pasar ahí la guita, ¿eh? Se termina el problema de la coparticipación federal. ¿Por qué? ¿Por qué provincias como Tucumán, Santiago del Estero, Salta, tiene que estar pidiendo el limón a Buenos Aires? ¿Por qué Buenos Aires aporta el 39% del PBI y solamente recibe el 22% en concepto de coparticipación? Es injusto. ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires aporta el 22% del PBI y solamente recibe el 2,5%? Estamos todos de locos. Todo eso se resuelve con contribución a la tierra. Ninguna provincia necesita más limona de nadie. Un país federal de verdad. Un país federal con un modelo replicable para todo el mundo, que está oprimido, para toda América Latina. Brasil, Paraguay, Chile, algunas cosas están tomando. Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Puerto Rico. Costa Rica, Puerto Rico es Estados Unidos. Honduras, Nicaragua, México mismo, la patria grande. Todos zafaríamos. Se terminaron sin tierra. Miren, Argentina, el próximo programa voy a seguir con el plan económico. Hoy llegamos hasta acá. Argentina tiene 45, 46 millones de habitantes. Pero tiene 200 millones de hectáreas de tierra. O sea que si nosotros diéramos 1 hectárea de tierra por habitante, una familia de 4 personas tendría 4 hectáreas. Nosotros podríamos tener en Argentina 200 millones de habitantes viviendo cómodamente y en medio de la riqueza. ¿Eso qué significa? ¿Que los que tienen tierra van a tener que darla? No. No sean cuadrados. Esto no es comunismo. Esto no es comunismo. Es la ley divina, la ley de Dios. Está en el Levítico. ¿Sí? Cuando Dios dice, peregrino, caminarás mi tierra, mas no es tuya. Deberás pagar tributo por ella. Mas el fruto de tu trabajo será solamente tuyo. Se lo dice Dios a los fariseos. ¿Sí? Y después Jesús se pelea con los fariseos en una plaza en Roma. Dice, ustedes responden a la ley de Roma, pero no responden a la ley de Dios. Y la gente malinterpreta la frase de Jesús. Y no estoy hablando como católico, estoy hablando como una persona que estudió historia. Un poco de historia, no toda. La historia que me divierte, la que me interesa. Le preguntan, si vos estás en contra del César, ¿no? Dice, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, responde Jesús. Lo que no respondió es qué era del César y qué era de Dios. Porque para él la tierra era de Dios. Por eso dijo, peregrino, podrás utilizar mi tierra, pero tenés que pagar tributo por ella. Por eso podés tener 50.000 hectáreas de campo, pero no gratis. Tenés que pagar contribución por eso. Tenés que pagar impuestos por eso. Algún día le voy a explicar por qué se cae el Imperio Romano. ¿Mm? ¿Tenemos tiempo ahora o no, Jordana? Nos quedan 10 minutos. 10 minutos, bueno. Acá van a entender, en estos minutitos, dónde empieza el problema
de la caída del Imperio Romano, nosotros tenemos en las universidades lo que yo llamo la corrupción de las ciencias económicas, el derecho y la historia. ¿Por qué? Porque los economistas argentinos deberían volver a estudiar en la facultad un año más para estudiar el orden económico natural del Río de la Plata. Les enseñaron todo tipo de autores, menos los autores que crearon la economía, que son todos del Río de la Plata, son todos argentinos. Bien argentos. O del Virreinato del Río de la Plata, Universidad de Chuquisaca. No estudian a Mariano Moreno, no estudian a Manuel Belgrano. No estudian a Sirio Gesell, no estudian a Mariano Frageiro, no estudian a Ernesto Tolkins, no estudian a Alberdi. Eso sí lo nombran. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que en la Universidad de Economía no haya un busto de Manuel Belgrano? ¿Cómo puede ser que en la Universidad de Derecho no haya un busto de Juan Bautista Alberdi? Explíquenmelo. Estamos hablando de los tipos que inspiraron constituciones, que inspiraron economía para toda la humanidad, para todo el planeta, que lo hace bien. Y algunos que malinterpretaron. Pero esto de la contribución a la tierra arranca así, o mejor dicho, del impuesto al esclavista del trabajo. El impuesto al esclavista del trabajo arranca porque los señores feudales que contribuían a Roma, había un impuesto que ellos pagaban que se llamaba proprietà, ¿sí? O proprieti, una cosa así. Resulta que iba un emisario del César a revisar las tierras de los señores feudales y decía, mira, acá tenés una mina de oro, no sé, estoy dando ejemplos así, pavo, pero ejemplo al fin. Bueno, vos tenés que pagar tantas monedas de oro por estas tierras. Y el señor feudal iba, pagaba la tierra, y todas las personas que vivían en su feudo, explotadas o no, esa es otra discusión, era otro momento. Pero el Imperio Romano se financiaba con las monedas de los señores feudales, con el oro de los señores feudales, o con la contribución o con el pago de los señores feudales. Una vuelta había un César que era medio flojito, y junto con un Senado, ahí entra la política, que siempre arruina todo, ven la oportunidad de sacarse a los señores feudales de encima, porque claro, como los tipos eran los que ponían la guita, o el oro, ¿sí? Vieron la oportunidad de sacárselos de encima. Entonces dijeron, a partir de ahora vamos a gobernar nosotros, dijeron los senadores. Y lo convencieron al César. Y los señores feudales dijeron, está muy bien, nosotros nos retiramos. A partir de ahora gobiernan ustedes. Eso sí, no pagamos más contribución a la tierra. No pagamos más el proprietà. O sea, no le traemos más guita. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué le pasó al Imperio Romano? Al poco tiempo se dieron cuenta que no tenían plata, guita, dinero, oro, o lo que quieran. Y tuvieron que salir a cobrar impuesto al trabajo. Impuesto esclavista al trabajo, ¿le suena? ¿Puede ser que nosotros debemos pagar impuestos por trabajar? Eso viene del derecho romano, justamente por esto que les estoy contando. Se quedaron sin guitas, empezaron a empobrecerse, y como se empezaron a empobrecer, automáticamente las tropas del Imperio Romano dejaron de cobrar. Y como eran mercenarios, se empezaron a replegar. Ahí se cae el Imperio Romano. El ejército más poderoso de la historia de la humanidad se cayó por un problema económico. No cobraron más. Listo, como no cobraron, se terminó el Imperio Romano. Así de fácil. O sea que la caída del Imperio Romano se genera porque sacan el impuesto del esclavista, mejor dicho, sacan la contribución a la tierra, a los señores feudales, y ponen el impuesto esclavista al trabajo. Si eso lo pasamos a la Argentina de hoy, o a la América Latina de hoy, se darían cuenta que tenemos la solución a la vuelta de la esquina. Y esto es simplemente paso intermedio, porque lo que sigue a esto es una economía basada en recursos, donde cuando empieza a funcionar las monedas complementarias, los nodos de intercambio compensado multirrecíproco, se genera una cosa que es mágica. Nosotros lo vivimos en el Club de Trueque. Empieza toda asamblea vecinal o todo nodo comunitario, se empieza a compensar, la gente se va para vender lo que tiene y retira lo que necesita, y llega un momento que se genera tal equilibrio
que eso no hace falta más moneda, ni complementaria, ni moneda fiat, o sea, moneda deuda. Fiat le llamamos moneda fiat a la moneda deuda a la que emiten los bancos centrales de todo el mundo, ¿sí? Y se genera en esa compensación mágica la gratuidad. Así que como utopía para dentro de 500 años, o 200 o 300, o antes tal vez, un mundo sin moneda es posible. Lo dejo con esta reflexión y en el próximo programa lo que vamos a hacer es seguir profundizando sobre el plan económico. Falta hablar de qué hacemos con la deuda pública. Argentina tiene una deuda pública de más de 550.000 millones de dólares. Está haciendo lo que se llama rollover. La vamos pateando para adelante. Nos ponemos felices cuando nos prestan 1.000, 2.000 palos verdes, que son solamente para pagar intereses de la deuda. Nos cobran interés por eso, ¿eh? Cada vez que alguien nos presta 1.000 o 1.000 palos, el gobierno festeja como si fuera un gol de la selección, pero nos cobran interés por eso. Argentina tiene un nivel de endeudamiento que es impagable. Ya vamos a hablar de deuda pública. Argentina tiene que reconocer al mundo que no puede afrontar su deuda. Que no significa no honrarla, significa blanquear nuestra incapacidad para afrontar la deuda que tenemos. Y nuestra incapacidad para seguir pagando lo que se llama anatocismo, que es interés sobre interés. Se lo explico en 2 minutos y me despido. Este año Argentina tiene vencimientos por 135.000 millones de dólares. Todo el presupuesto aprobado por el Congreso es de 106.000 millones de dólares. Quiere decir que nosotros tenemos más vencimiento que todo el presupuesto de la nación junto. ¿Saben cuántos son los intereses para patear la deuda a un año? 15.000 millones de dólares. De esos 135.000 que están venciendo este año. ¿Saben cuánto es el presupuesto de los jubilados? 9.000 millones de dólares. Quiere decir que este gobierno toma deuda para pagar intereses de la deuda, pero veta el aumento de los jubilados. Y cuando uno paga interés compuesto en la deuda pública, se llama anatocismo. Y está prohibido entre países. Con lo cual, lo primero que yo pediría sería una revisión de la deuda pública. Y ya tenemos casos de gente que lo ha hecho. ¿Sí? Tenemos Olmos 1, Olmos 2, juicios que ganó las personas que investigaron la deuda. Pero ¿qué pasa? Que después los políticos no se animaron a ir a La Haya a hacer un litigio internacional, porque gran parte de esa deuda que nosotros tenemos no es legítima. Y el resto hay que pagarlo, pero de otra forma. No con el hambre del pueblo, no con el sufrimiento de la gente. ¿Sí? Bueno, hoy la señora Presidente, ex señora Presidente, quedó ya firme su condena. No sabemos qué va a pasar. La gente me pregunta cuál es mi opinión. Yo le digo que no tengo opinión porque para mí ya estaba presa, pobre. Es una pobre señora que ya no podía salir de su casa ni acá ni en ninguna parte del mundo. No estoy hablando ni a favor ni en contra, estoy haciendo una descripción de la realidad. Es una señora que no podía salir de su casa ni acá ni en ninguna parte del mundo sola, con lo cual su vida no va a cambiar mucho ahora porque la hagan quedar en su casa por el resto de su vida, porque por el resto de su vida va a tener que quedarse en su casa, así que lo mismo. Y no se puede ir a pasear a ningún lugar del planeta, ¿eh? No es que puede ir a pasear a Nueva New York o a París o a Roma y estar tranquila, no. A todos lados que vaya iba a tener que estar más custodiada que en la cárcel, con lo cual, que se quede en su casa es lo que hace hoy, no puede salir de su casa. No le va a cambiar mucho la vida, no se hagan ilusiones. No se hagan ilusiones los que no la quieren. Y no se hagan tanta mala sangre las personas que la quieren, porque en definitiva la señora ya no podía salir de su casa hace muchísimos años y nunca más en su vida iba a poder salir de su casa en ninguna parte del mundo. Así que nada va a cambiar demasiado por esta confirmación del fallo, porque hoy no fue un fallo, hoy fue una confirmación de que los fallos en segunda instancia eran correctos por la justicia. ¿Sí? Bueno, espero que tengan una excelente noche. Y nos estamos viendo, escuchando, viendo y hablando el martes próximo. Hasta la próxima.